Bueno, compañeros, en primer lugar quiero destacar la presencia de tantos compañeros que me parece que como una primera conclusión política es que los despidos masivos que han escalado en el país a partir de 2006 se han colocado en el centro de la crisis política que vive el país y es por eso, digamos, que están causando una conmoción. Y es por eso que estamos todos nosotros acá, con una gran presencia un 16 de enero, cuando mucha gente está de vacaciones o utiliza los fines de semana para salir, con una gran preocupación y con muchas ganas de ponernos de pie, estamos hoy acá en este importante plenario. En segundo lugar, digo, como es una gran crisis política, vamos a dividir el informe, en hacer más un informe de situación política y un informe más de lo que está pasando en el gremio, porque no queremos, digamos, escindir las conclusiones gremiales, las iniciativas de lucha y de organización que vamos a discutir en este plenario, de todo un contexto de situación política que nos va a permitir sacar conclusiones también muy importantes y orientar, además, esas conclusiones. Por eso les voy a pedir un poco de paciencia. La idea no es hacer un informe largo, vamos a tratar incluso de tomarle el tiempo, así. Voy a dar yo un informe de situación política y después Rodri va a avanzar con el aspecto gremial. Bueno, compañeros, como todos sabemos acá, se está desarrollando una escalada muy fuerte de despidos a nivel nacional, que ya superan los 20.000, digamos, en todo el país. Esto en las distintas, en los distintos niveles del Estado, el Estado nacional, las provincias y los municipios, y que todos los días tenemos el anuncio de nuevos y nuevos despidos que toman la forma, en primer lugar, de la no renovación de contratos, porque los contratos fueron la forma en la cual hizo furor el empleo estatal durante la década kirchnerista, y hoy, como parte de esa herencia, son los que primero están sufriendo, ¿no?, este fuerte ajuste del macrismo, pero que no es solo privativo del macrismo, porque en intendencias gobernadas por el Frente para la Victoria, caso en Malvinas Argentinas, con 1.000 despidos, o en Santa Cruz, donde también hay un fuerte proceso de lucha, donde gobierna la hermana del expresidente Néstor Kirchner, hay despidos y hay también un intento de reprimir los piquetes de los trabajadores. Entonces estamos viendo que es una ofensiva general contra los trabajadores en un planteo de ajuste que viene desarrollando el macrismo. Entonces decíamos que tiene la forma de la revisión, digamos, de los contratos, pero que también se plantea revisar hacia adelante todos los concursos, ¿no?, de los últimos años, con lo cual en los próximos meses y probablemente en marzo la situación de despido sea gravísima, y, digamos, y hoy tengamos simplemente los primeros anuncios, las primeras luchas, ¿no?, en contra de los despidos, pero que seguramente esto va a dominar la primera etapa del año. El gobierno nacional ha encarado los despidos masivos bajo el pretexto, ¿no?, de la limpieza de los ñoquis. Porque, bueno, quiere explotar, ¿no?, todo un repudio y un rechazo, digamos, que producen los ñoquis, que son un fenómeno, digamos, acotado, ¿no?, a un séquito de la burocracia sindical, de los funcionarios, de los punteros en todos los niveles de gobierno y en todos los tipos de gobierno. Porque en el gobierno de la ciudad también tenemos las patotas y los ñoquis de Sutegma y de los funcionarios macristas, y bueno, y esos por ahora no son tocados porque los despidos masivos en el caso de la ciudad ya ocurrieron cuando Macri tomó el gobierno en 2007. Entonces, digamos, hoy estamos viviendo ese proceso en todo el país. Pero, como podemos ver, digamos, ningún planteo de revisión de limpieza de ñoquis puede encarar, digamos, con despidos masivos que primero se despiden y después se ponen a ver a quién despidieron. O sea,
que está funcionando completamente al revés, en lo cual es la demostración de que es simplemente un pretexto para desarrollar este ajuste. En el caso del INDEC, por ejemplo, donde está la patota, donde los propios compañeros están luchando ahí para que se vayan los funcionarios implicados en la manipulación de las estadísticas y la patota que amedrentó a los trabajadores, están todos en sus puestos de trabajo, ¿no? Porque quedan bajo el paraguas de una negociación con la burocracia sindical, que es a la que va a atender el macrismo para llevar adelante los despidos. Entonces, el macrismo acá está desarrollando un golpe y después, en todo caso, ve y negocia. Ha habido algunas reincorporaciones en algunos lugares. En el caso emblemático, digo, y a raíz de una lucha, es el caso de Coronel Suárez, donde nosotros dirigimos el sindicato municipal, que a través de una ocupación del obrador se revirtió el 100% de los despidos. Digo esto porque es importante, porque no es que los despidos son una fatalidad, sino que con un planteo, ¿no? Y una dirección que vaya a una lucha resuelta en contra del macrismo, con el planteo de la huelga y de la ocupación, se pueden revertir. El organismo encargado de desarrollar esta revisión de los contratos es el Ministerio de Modernización, que en la ciudad también lo conocemos, porque se ha encargado, digamos, de disparar una ofensiva antisindical, cuestionando la existencia de todas las juntas internas de ATE, persiguiendo a los activistas, ¿no? Con sumarios, con despidos, toda una ofensiva muy importante contra los trabajadores. Así que, digamos, también bajo este planteo se esconde, ¿no? Detrás de los despidos masivos y de la intervención de modernización, toda una política antisindical y un ataque a los activistas, a los luchadores del gremio, ¿no? Que hemos dado la pelea en el último tiempo por las condiciones laborales, el aumento de salario y en contra de la precarización laboral y por el pase a planta. En toda esta ofensiva, digo, más allá de que hay despidos también en gestiones del kirchnerismo, hay que señalar muy fuertemente que el kirchnerismo es corresponsable de los despidos macristas. Hay un trabajo de complementariedad, porque en toda la década kirchnerista lo que hizo furor fueron los contratos precarios. Entonces, los trabajadores que fueron precarizados durante toda la gestión kirchnerista, hoy son despedidos bajo el macrismo. Bueno, los compañeros del Ministerio de Trabajo esto lo saben muy bien, porque fueron los que pusieron de relieve que en el propio Ministerio de Trabajo, que tenía que velar por, digamos, el trabajo en blanco en todas las empresas del país, tenían el 80%, hace unos años, el 80% de los trabajadores estaban precarizados. Entonces, ellos lucharon contra la precariedad laboral del Ministerio de Tomada y hoy luchan contra los despidos del gobierno de Macri, que posibilitó la precariedad laboral durante todos los años de gestión de Tomada en el Ministerio de Trabajo. Entonces, esta es una conclusión muy importante que nosotros tenemos que señalar. Además, porque todo este planteo de la revisión del macrismo, digamos, supuestamente viene a separar a los ñoquis de los que trabajan, pero a los que trabajan no les da la estabilidad laboral. No está planteado el pase a planta permanente de los compañeros que efectivamente, ¿no?, según el macrismo, desarrollan sus tareas. O sea que sobre una década de ataques a los trabajadores estatales, hoy tenemos nuevos ataques montados sobre los de la etapa anterior. Entonces, si no es la limpieza de los ñoquis, ¿qué sentido, digamos, político e incluso económico tienen los despidos masivos en estos días de gestión macrista? El gobierno de Macri hace un esfuerzo por presentarlos como el ordenamiento de las cuentas, ¿no?, del gobierno, el ordenamiento del déficit fiscal, pero si uno ve un poquito más allá, digamos, el conjunto de la política macrista en estos días, bueno, realmente se puede cuestionar que haya un intento de ordenamiento de cuentas, que haya un intento, ¿no?, de saneamiento de las cuentas nacionales, porque lo que prima, digamos, en otros órdenes de la economía nacional es el despilfarro.
lo tenemos, lo hemos puesto en nuestra declaración y digamos, dejamos muy en claro en el caso de que el gobierno le paga el doble por el petróleo a las petroleras instaladas en el país, el doble del valor internacional del precio del petróleo. Y cuando viene cayendo, todos los días vemos que baja el precio del petróleo, acá internamente en el país tenemos aumentos de nafta, porque ya están previstos, ¿no? Ya aumentaron un 6%, se vienen aumentos del 7%, bueno, toda una escalada en los precios del petróleo cuando el precio internacional cae. Entonces, ese es un primer despilfarro. ¿Por qué no los ajustan a ellos? En segundo lugar, a pesar de que denunciaron el fraude de la compra de dólares a futuro, les van a pagar los dólares a futuro a los banqueros y a los especuladores que hicieron negocio bajo la gestión kirchnerista. Y ahora se viene un aumento de tarifas. A los, digamos, que ahora nosotros estamos poniendo muy de relieve la analogía de los ciriglianos. Los concesionarios de la luz y del gas son los ciriglianos de los servicios. Tendrían que estar presos, ¿no? Todo el colapso energético que se vive en el país es a causa de un vaciamiento. Sin embargo, se lo va a premiar con un aumento de tarifas que vamos a pagar los trabajadores. Entonces, en primer lugar, digamos, acá no hay un ordenamiento de las cuentas, sino que hay una transferencia de recursos de los trabajadores hacia el gran capital. En segundo lugar, el gobierno, con los despidos masivos, está ofrendando al capital internacional, dando como garantía los despidos para pedir, digamos, llegar a un arreglo con los buitres y pedir un rescate financiero al capital internacional. Entonces es la garantía de que los recursos del Estado no se van a gastar ni en salud, ni en educación, ni en salario, sino que se van a destinar íntegramente al pago de la deuda externa existente y de la futura. ¿Se entiende? Entonces, ese es un segundo punto que es muy importante. Y en tercer lugar, apuntan a un disciplinamiento social. Con decenas de miles de despidos, quieren bajar la capacidad de lucha de la clase obrera frente a las paritarias. Están montando una extorsión que ya la dijo Pratgay. Dijo, bueno, acá eso, los puestos de trabajo o aumento de salario. Entonces, si queremos cuidar los puestos de salario, tenemos que renunciar a la lucha de las paritarias. Y si pasan los despidos, va a ser un debilitamiento general del movimiento obrero y de su capacidad de presión y de lucha, ¿no?, frente a las paritarias. Entonces, el ajuste general, digamos, con los despidos se viene un ajuste a todo el movimiento obrero, que también con los despidos en el sector estatal, ¿no?, para los empresarios, es una señal de que, bueno, de que ahora se procede a los despidos, al ajuste en todos los lugares de trabajo. Entonces, esto me parece que son los tres aspectos más importantes del sentido político y económico que tiene este ajuste y que tienen los despidos en el sector del Estado. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos la lucha frente a esta ofensiva? ¿Cómo hacemos para enfrentar al macrismo, al ajuste macrista? Dentro de los trabajadores, digamos, hay un debate, porque el kirchnerismo, que es el que posibilitó, ¿no?, con su derrumbe el ascenso del macrismo, se presenta ahora con estas convocatorias a las plazas, con la defensa de Sabatella y de Víctor Hugo, y con escaramuzas, ¿no?, en contra del macrismo, sobre todo verbales. Se presenta como el que puede encabezar o el que puede acaudillar toda una lucha contra el macrismo, contra el ajuste. Ahora, nosotros pensamos que no, que esto no es así, de ningún modo. El gobierno que fue responsable de la precariedad laboral, de los pactos con Chevron, con las mineras, con los ojeros, ¿no?, con los banqueros, que saqueó el país en favor de esos intereses, ¿cómo va a encarar una lucha contra el macrismo que viene a ajustar para defender los mismos intereses sociales y económicos que defendió el kirchnerismo? Entonces, pensamos que esto no lo va a poder hacer. Y en primer lugar también, esto tiene la pretensión de presentar al macrismo
como un gobierno de derecha que está absolutamente consolidado, ¿no? Que se viene un giro derechista en el país y en la región, y que bueno, ahora de alguna manera van a avanzar sin límite, porque es, digamos, la forma de ocultar también la propia responsabilidad del kirchnerismo en el avance macrista. Nosotros pensamos que de ningún modo acá hay una consolidación de un gobierno de derecha, simplemente que se han beneficiado los derechistas del PRO y de Cambiemos del derrumbe kirchnerista, son los beneficiarios circunstanciales, pero para llevar adelante sus planes de ajuste todavía tienen que demostrar que pueden gobernar, que pueden imponerle un ajuste a las masas, que pueden derrotar la lucha y la resistencia obrera a ese ajuste, y que eso todavía está en juego y está en veremos. En primer lugar, la posibilidad, digamos, de controlar a las masas en su resistencia con el ajuste pasa por controlar el aparato represivo del Estado, y ustedes han visto con la triple fuga, ¿no?, de los responsables de los crímenes de General Rodríguez, que ese aparato del Estado tiene sus propios intereses, que le apuesta a marcarle la cancha al macrismo y que de ningún modo lo controla. Entonces, para aplicar un ajuste a las masas, tiene que controlar un aparato estatal con sus jueces, fiscales y sus policías en una total descomposición. ¿Lo va a poder hacer? Bueno, eso todavía está en veremos. Acá en la ciudad quieren traspasar la federal, ¿no? El lunes va a haber una sesión de traspaso. Quieren traspasar la federal a la ciudad, con el sentido también de reforzar, ¿no?, la política del control de la calle. Esto fue manifestado por los propios funcionarios, a la espera de una resistencia en la ciudad a toda la política de ajuste. Entonces, esta cuestión está absolutamente en veremos, y tenemos que ver también qué rol puede jugar el kirchnerismo en esta transición política que el macrismo todavía tiene que demostrar. Instructivo, compañeros, es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, con el presupuesto de Vidal, que finalmente, luego también de escaramuzas verbales, de no haberle dado quórum en una sesión, el Frente para la Victoria le dio los votos a Vidal para aprobar su presupuesto de ajuste, que contiene también un ataque a los trabajadores municipales, la preservación de la precariedad laboral, un endeudamiento de la provincia, porque los intendentes del Frente para la Victoria también quieren el rescate financiero que está previsto en el presupuesto por 10.000 millones de dólares, entonces son los socios políticos del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿puede el Frente para la Victoria encarar una lucha contra el macrismo cuando comparte los intereses de fondo de toda la burguesía y del macrismo que apuntan a este rescate financiero a costa de los trabajadores? De ningún modo, y eso lo tenemos que señalar. Entonces el debate que transcurre entre los trabajadores, si vamos a enfrentar al macrismo con un frente único antimacrista, es simplemente la preparación de una derrota del movimiento popular, porque van a un pacto en los congresos, en la legislatura, van a un pacto con el macrismo, como lo demostraron en todo el gobierno de la ciudad. Entonces nosotros esto lo tenemos que señalar a fuego, porque si tenemos que desarrollar una lucha, lo tenemos que hacer en absoluta claridad. Y en segundo lugar, porque pretenden absolver a las direcciones kirchneristas que a raíz de ese pacto plantean dar la lucha contra los despidos en marzo, cuando están arreciando ahora. Entonces, para nosotros la lucha contra los despidos es una lucha contra la burocracia sindical que va a un pacto con el macrismo porque comparte esa orientación de fondo. ¿Se entiende? Y además, en un sentido último, nosotros luchamos porque se desarrolle en el país una corriente, ¿no?, independiente, revolucionaria del movimiento obrero, y absolver al kirchnerismo de sus responsabilidades con el macrismo solamente prepara las condiciones para, en una debacle del macrismo, en la que tiene límites insalvables para aplicar el ajuste, en una debacle del macrismo, bueno, resurja el kirchnerismo como una variante de recambio. Nosotros no queremos un recambio kirchnerista al macrismo, queremos que gobiernen los trabajadores y que reviertan
toda la situación de despidos, de precariedad laboral, de bajo salario, y que se abra una nueva etapa en el país. Entonces, con estas conclusiones, ¿cuáles son nuestras tareas? En primer lugar, tenemos que desarrollar una gran agitación política. Hemos sacado una declaración nacional del Partido Obrero frente a los despidos que se distribuyó en todo el país, que tenemos que meterla en todas las dependencias. Tenemos que desarrollar una gran agitación política y una deliberación en el movimiento obrero sobre estas cuestiones. Lo que yo planteaba al principio del ejemplo de Coronel Suárez es que los despidos se pueden enfrentar. Cuando hay una dirección clasista, revolucionaria del movimiento obrero, que va a la huelga, a la ocupación, a una lucha resuelta, los despidos se pueden revertir. Por eso tenemos que recuperar los sindicatos para la lucha. Entonces, vamos por asambleas, vamos porque se hagan plenarios, reclamemos plenarios en todos los lugares donde puedan ser ámbitos de resonancia de esta discusión y de toma de iniciativas de lucha. Porque acá la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores con los despidos, la tienen que pagar los que se beneficiaron, ¿no?, con esta transferencia de recursos del kirchnerismo y de ahora del macrismo, los que se benefician con la devaluación, que son los banqueros, que son los ojeros, ¿no?, que son los exportadores, que son los mineros, y de ningún modo tenemos que ser nosotros los que estemos, ¿no?, en la picota, acusados de ñoquis. De ninguna manera. Los trabajadores vamos a salir a la lucha y a defender nuestros puestos de trabajo. Por eso también esta lucha por recuperar los sindicatos. Recogemos también el planteo de una reorganización de los sindicatos en función de una nueva dirección, el Congreso de Bases y toda una serie de planteos que ahora vamos a desarrollar y vamos a discutir, pero que me parece que tenemos que darle mucha importancia a las conclusiones políticas, ¿no?, de esta etapa, para poder desarrollar una gran agrupación y una gran corriente entre los estatales, ¿no?, independiente de la burocracia clasista, y que luche para derrotar el ajuste, que Macri no pueda tener la autoridad política para aplicar ese ajuste entre los trabajadores, y que, bueno, abramos paso a una nueva etapa donde los trabajadores tenemos mucho que decir. Bueno, simplemente eso, paso.